Nos vamos a meter de lleno en el tema COVID-19, sigue estando obviamente en la agenda. Estamos en el inicio del segundo año enfrentando esta pandemia con la particularidad de que afortunadamente ahora, bueno, tenemos la primera etapa de la vacunación. Vamos a compartir las palabras de un especialista en el tema. Se trata de la médica infectóloga Gabriela Piovano del Hospital Muniz. Está en comunicación con nosotros vía Zoom. Doctora, buenas noches. Diego Bengoa saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamarme. Gracias, doctora. Queríamos saber en primer término, a un año del primer caso en la Argentina, ¿cuánto nos puede informar sobre las secuelas que deja esta enfermedad en las personas que le ha dejado algún tipo de consecuencia? Bueno, la verdad que justamente estas cuestiones todavía no están definidas en cuanto a su, digamos, presentación, ¿no es cierto? Porque lógicamente cuanto más gente se infecte, más diversidad de cuadros y más la posibilidad entonces de situaciones que se prolonguen en el tiempo más allá de que uno pueda haber eliminado o inclusive en algunos casos que no se pueda eliminar el virus totalmente, ¿no? O sea, cuando siempre lo decimos, cuando una enfermedad es padecida por 3 personas, obviamente hay 3 opciones, ¿no? Sí. Pero cuando una enfermedad es padecida por millones de personas, obviamente los abanicos de posibilidades son muchísimos. Y en este caso, bueno, queda, digamos, se está hablando de el COVID-19 subagudo sería, ¿no? O sea, cuando ya se prolonga más de esos 15 días y puede llegar a un par de semanas. Y también algunas personas lo refieren, digamos, ya a posteriori de ese periodo. Y bueno, también entonces tal vez tendríamos que definir que existe la posibilidad de un COVID crónico, ¿no es cierto? Pero en ese caso, digamos, no respondería, o sea, no es la infección crónica, sino la enfermedad. Esos cuadros más que nada tienen que ver con cuadros gripales, o sea, cansancio, dolor muscular, agotamiento, ¿no es cierto? Esos cuadros, digamos, son los que más se describen. También se ha descrito, y la verdad que a mí también lo es, y lo estoy pasando todavía, que es esta cuestión de los pequeños olvidos o, por ejemplo, dificultades para definir algunas palabras, y eso es un fenómeno que está descrito. Y bueno, la verdad que, por ejemplo, nosotros al principio, ¿se acuerdan que solamente hablábamos de síntomas generales? Y después empezaron a sumar los síntomas gastrointestinales, los neurológicos y los de la piel, ¿no es cierto? Los cutáneos. Así que todo eso, digamos, todavía estamos viendo si son casos aislados, digamos, o idiosincráticos o individuales, o realmente son formas que pueden constituir formas definitivas del COVID. ¿Ya se sabe algo de por qué algunas personas que se exponen al virus en el mismo momento, algunas personas se infectan y otras no? Bueno, siempre tenés múltiples causas para esos fenómenos, ¿no? Desde ciertas condiciones que hacen por ahí que la mucosidad o el moco, la calidad del moco tenga algún tipo de enzima que es más efectiva contra estos virus, la posibilidad inclusive de que el receptor, que es la cerradura que utiliza el virus para ingresar a las células, que es específico y que por eso depende de los síntomas que tiene esta enfermedad, de la misma manera que otros virus usan otras cerraduras, ¿no es cierto? Y entonces afectan a otros órganos, mayoritariamente como pueden ser los virus que ocasionan hepatitis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si ese receptor que tiene una forma espacial, ¿no es cierto? En el espacio, quiero decir, tiene una forma, por ejemplo, de cerradura, podríamos decirlo así, y obviamente el virus tiene la llave que se va a encastrar para poder entrar, para poder ingresar a la célula
y entonces hacer una especie de golpe de estado, ¿no es cierto? Ujú. Y ahí es donde actúa el virus. ¿Por qué? Porque el virus no tiene posibilidades de reproducirse o replicarse, como decimos nosotros, a la reproducción del virus por sí mismo. Ujú. Necesita sí o sí parasitar a una célula que puede ser humana, puede ser animal o puede ser vegetal, según el tipo del virus que estemos hablando, ¿está Ujú. bien? Sí. Entonces, lo que puede suceder es que por una cuestión genética que no podemos determinar, la forma en el espacio de la cerradura de una determinada persona sea una variación y entonces el virus no puede ingresar. Ujú. La mayoría de las veces lo que puede estar pasando es que haya algún tipo eh, de defensa, que es, vuelvo a insistir, un sector la puede tener y otro sector no, que hace que el receptor, siendo igual, digamos, no que haya variado, pero sea menos afín, digamos, se una menos, ¿no? Por eso vieron que, por ejemplo, ahora se empiezan a hablar de estas variantes que se dice que son más contagiosas. Y esto Sí. es entonces porque tienen todavía más afinidad, digamos, para unirse a Ujú. esa cerradura. Ujú. Doctora, una duda que suelo escuchar, que tiene que ver con los días de presentación de sintomatología. Una persona que tuvo diagnóstico positivo y atraviesa varias jornadas sin síntomas, por ejemplo, 7, 8, 9 días sin síntomas. ¿Eso implica que directamente ya no va a tener o puede aparecer alguno de estos el día 10, el día 11 e incluso de que se le complique el cuadro? Bueno, nosotros decimos que el peor día de la evolución está entre el séptimo y el décimo día porque es justamente cuando el sistema inmunológico ya ha elaborado una respuesta y entonces empieza a ejercer esa especie de batalla, ¿no? De lucha, donde busca al virus y, digamos, las células liberan sustancias que son agresivas y que producen y provocan la muerte de otras células, ¿no es cierto? Ujú. Y eso es el estado inflamatorio. Entonces, digamos, ya se supone que a partir del décimo día, cuando una persona tiene una respuesta adecuada, ya directamente ha eliminado el virus y entonces el cuadro empieza a mejorar. Claro. Y se habla que el peor momento de la evolución es el día décimo. Pero Ujú. en ese punto, la verdad que están descritos cuadros que, como vos decís, han evolucionado. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, hay una interacción entre el virus y el organismo que es variable, o sea, que es individual. Después yo veo, digamos, cuántos individuos respondieron de una manera, cuántos de otra y cuántos de otra, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ahí puedo decir, bueno, lo más habitual que sucede es esto. Ahora, Ujú. la posibilidad de que un cuadro que había pasado como leve en algún momento presente, por ejemplo, un daño como podría ser un principio de neumonía a posteriori de los 10 días, es algo que puede suceder y que está descrito. Ujú. La mayoría de la gente ya empieza a evolucionar con la neumonía más o menos a partir del día séptimo al día décimo, porque vuelvo a Ujú. insistir, la neumonía parte no solo de la acción del virus que mata células porque las parasita pero después las rompe, sino por la respuesta de nuestro organismo que para matar al virus termina matando, digamos, a sus propias células y entonces ocasionando, por ejemplo, neumonía. No sé Claro. si se entiende. Sí, y que justamente me viene a colación de algo que le quería consultar. Recientemente tuvimos acá en el noticiero la palabra de una médica infectóloga muy conocida en la ciudad, Graciela Ortega, que explicaba que muchas personas que se encontraban muy sanas tenían cierta respuesta desmedida de parte de sus defensas para combatir el virus. No sé si es así, no sé, no se lo puedo explicar técnicamente, doctora, pero Claro, esto es lo ¿en cuánto entra a jugar quizás el acompañamiento psicológico o emocional para que nosotros podamos evitar esa reacción desmedida o es algo que nos excede? Bueno, vos sabés que hay un componente de las defensas que deriva directamente de la cuerda neural,
que es lo que da origen después a nuestro cerebro, a la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y donde habita la psicología humana. Entonces, bueno, inclusive hay una especialidad que reúne, ¿no? No solo lo biológico, digamos, sino también que lo psicológico y lo endocrinológico, por ejemplo. Entonces, digamos que las personas no somos máquinas, ¿no es cierto?, que reaccionamos todos de la misma manera, y entonces sí, obviamente que personas que, digamos, entonces digo, esas defensas se las llama el cerebro circulante, ¿no? Por ejemplo, son las células que se dañan por el HIV, ¿no? Entonces, a veces nosotros veíamos y podríamos ver que algunos pacientes evolucionan la inmunodeficiencia, pero en relación a un estado de ánimo, ¿no? Sí. Y otras personas que tal vez inclusive están bajas de defensa, pero tienen lo que nosotros llamamos resiliencia, ¿no? O sea, que no solo superan el conflicto que les ocasiona la enfermedad, sino que se pueden fortalecer espiritualmente, ¿no es cierto?, como personas, socialmente, laboralmente, obviamente evolucionan con mayor predisposición. Esto, por ejemplo, pasa claramente en el cáncer también, ¿no es cierto?, que hay algunos tipos de cánceres que se relacionan con el estado de ánimo, con la depresión, y también, bueno, ahí a veces es difícil saber si es el cáncer el que después ocasiona la depresión o la depresión es la que desató un cáncer. Lo cierto es, que es lo que te explicaba, ¿no? O sea, hay una interacción, vos fijate lo que decías recién. O sea, si yo tuviera un sistema inmunológico que reacciona en forma desmedida, se termina autodestruyendo. Si yo tuviera un sistema inmunológico que no reacciona, lo que pasaría sería que perpetuaría la infección, porque el virus no es que cumple un ciclo y pasado determinada cantidad de veces que se reproduce, por ejemplo, ya se inactiva y, digamos, tiene como una vida útil y se, entre comillas, vamos a decir, se muere. O la infección se va. No, la infección se va porque hay una respuesta inmunológica que es eficiente, que rápidamente detecta que hay un agente extraño, elabora una respuesta que en general es por anticuerpos y por estas células que estamos hablando. Entonces, por suerte, el 80% de las personas, de las cuales el 50% evolucionan sin síntomas. O sea, hacen todo este proceso de que se infectan, reconocen que hay una agresión, elaboran la respuesta y eliminan la circulación del virus en una semana, o en 10 días, o en 14 días, pero no tienen ningún tipo de síntomas. En cambio, hay otro número de gente donde la respuesta entonces ya no es adecuada, el virus puede avanzar y a su vez la respuesta que yo desencadeno es autodestructiva. Gabriela, bueno, tenemos muchísimas preguntas para hacerle, pero tenemos que cortar porque se nos va el tiempo. Le agradecemos muchísimo su predisposición, ha sido muy valioso su aporte. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias y bueno, los invito. Yo hoy a las 10 de la noche tengo mi programa en Radiográfica que se llama Por las Dudas Escuchá. Es un programa de radio de muchos años donde hablamos de estos temas y otros temas de salud. Lo hacemos con conocimiento de causa y también con sentido del humor. Así que los invito a todos y muchísimas gracias, Córdoba, por pensar en mí para charlar de este tema.